Efesios 4, 17 al 24 dice así: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Alguien dijo con mucha certeza: no hay nada más miserable que un cristiano a medias, ya que no puede disfrutar completamente del mundo porque conoce a Jesús, y no puede disfrutar a Jesús plenamente porque ama demasiado este mundo. Es una paradoja quizá desagradable. Es una realidad bastante lamentable, pero no deja de ser real. Y muchos creyentes viven así. No hay nada más miserable que un cristiano a medias. Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? La palabra dice que cuando una persona cree en Cristo y se convierte verdaderamente, se produce en esta persona lo que se llama el nuevo nacimiento. El nuevo creyente, hermanos, experimenta un cambio tan radical que lo que le sucede es una transformación en su naturaleza misma. A diferencia de lo que muchos piensan, en la salvación no ocurre solamente un mejoramiento de la moralidad o de la racionalidad o del comportamiento del ser humano, no. Lo que ocurre es una transformación total. Como dice el apóstol en 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. El Nuevo Testamento, hermanos, nos presenta a los creyentes como personas totalmente nuevas, que ahora tienen una nueva mente, tienen una nueva voluntad, un nuevo corazón, una herencia nueva, nuevas relaciones, un nuevo poder, un conocimiento nuevo, una sabiduría nueva, un entendimiento nuevo, nuevos afectos, nuevo amor, nuevos deseos, nueva ciudadanía y muchas otras cosas más, todas nuevas. Y sin duda, hermanos, estas cosas nuevas deben traducirse en una vida nueva en todas las esferas de la persona. No es que recibamos cosas nuevas como adornos a nuestra personalidad o nuestra persona, no. La Biblia dice que nos convertimos en alguien nuevo. Nuestra vieja naturaleza no es mejorada, sino que es reemplazada por una nueva, completamente. Por eso, y solo por eso, la vida nueva es posible. Como decía Riley, la santidad es el resultado inevitable de la verdadera conversión. La santidad, una vida de fe, una vida al modelo de Dios, es el resultado inalterable, inevitable de la verdadera conversión. Ahora, el creyente no es que recibe un mejoramiento de su moralidad, no, es alguien nuevo. Y como es una persona nueva, ahora puede amar la ley de Dios.
Esa persona nueva puede anhelar cumplir las justas demandas y además aborrece el pecado y busca liberarse definitivamente de esta carne. Si la Biblia nos dice que cuando nosotros conocemos a Cristo somos personas totalmente nuevas, la pregunta que debemos hacernos, hermanos, es: si somos completamente nuevos, ¿por qué pecamos todavía? Pablo, en una de sus honestas confesiones, inspirado por el Espíritu Santo, dice así: de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Y Pablo lamenta y dice: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y él exclama diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El pecado, como dice Pablo, sigue residiendo en esta carne, en esta cáscara externa que constantemente nos tira, nos jala hacia el pecado. Por eso no podemos vivir plenamente como nuevas criaturas, porque esta carne lo opaca. Ahora, no es que tengamos dos naturalezas como alguna vez hemos pensado, no. Solo tenemos una nueva naturaleza, la naturaleza nueva en Cristo. Es decir, el cristiano es una persona totalmente nueva. Solo que los trapos inmundos de la condición humana, este atuendo externo que se llama carne, donde tenemos que vivir temporalmente, impiden que podamos lucir totalmente nuevos, porque siguen contaminando nuestra vida de este lado de la eternidad. Por eso el creyente, cada día, con este pensamiento, debe ir transformándose a la imagen del varón perfecto, porque no somos perfectos todavía. Cometemos pecados que nos duelen, sí, pero los cometemos. Pero el pecado, dice la palabra, ya no nos gobierna. Ya no somos esclavos del pecado. Hoy vamos a ver en este pasaje que la fe verdadera, hermanos, resulta siempre en un cambio de conducta. Siempre en un cambio de conducta. Que no es posible seguir al mundo y a Cristo simultáneamente. Que la transformación es un proceso activo que involucra rechazar la mentalidad pasada y renovar el pensamiento con la palabra de Dios para actuar conforme a nuestra nueva identidad. Charles Spurgeon dijo alguna vez algo que realmente me llama la atención. Dios nos libre de aquellos que son ángeles en la calle, santos en la iglesia y demonios en la casa. Y aunque no queramos creerlo, esta es la realidad de muchos hogares cristianos. He titulado este sermón: llamados a una vida nueva. Llamados a una vida nueva. Y vamos a estudiar este pasaje bajo 3 encabezados. En primer lugar, como habrán notado, vamos a ver el andar del viejo hombre, es decir, cómo luce el impío. Ahora, cuando hemos empezado este estudio en el capítulo 2, ya hemos dicho cómo éramos antes. Pablo mismo nos ha descrito tal cual éramos. Dice Efesios 2, 1 al 3:
y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esa es la descripción muy precisa acerca de quiénes y cómo éramos. Ahora, a partir del verso 17, hermanos, nos dice por qué estábamos así y qué debemos hacer para ir dejando esta vieja forma. Dice el verso 17: y esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ya no andéis como los otros gentiles. Ahora, lo primero que debemos preguntarnos, hermanos, es ¿cómo realmente lucía el mundo gentil que no conocía a Dios en los días de Pablo? ¿Cómo eran ellos? Y diremos, ¿no eran muy diferentes al día de hoy? Al igual que en nuestros días, hermanos, en Éfeso, que era una ciudad comercial y cultural muy importante del Imperio Romano, el paganismo y la inmoralidad sexual campeaba. Muchos la han calificado a Éfeso como la ciudad más lujuriosa del Asia Menor, y no era para menos. Allí había gente de todo tipo de comportamiento inmoral, delincuentes, prostitutas, eunucos, danzarines exóticos, sacerdotes paganos y mucho más, igual que en nuestros días. Por eso, Pablo usa ese comportamiento de ese mundo gentil como la antítesis o como lo contrario de lo que debe ser la vida cristiana, una vida verdadera. Ahora veamos qué cosas caracterizaban a ese pagano, a ese gentil, a ese mundano. En primer lugar, dice que ellos andaban en la vanidad de su mente. O según sus tontas ideas, dice otra traducción. Ellos, o esta gente, simplemente no tenían la capacidad de razonar adecuadamente sobre las cosas espirituales y morales. Porque sus procesos racionales de estos asuntos estaban totalmente atrofiados, achicados y eran inadecuados. Es decir, ellos no tenían la capacidad mental de pensar adecuadamente sobre Dios y la vida, como la gente mundana de hoy. Ahora, paradójicamente, hermanos, los griegos de ese tiempo le daban mucha importancia a la cuestión intelectual y a la mente. Ellos pensaban que todo se podía resolver, que cualquier conflicto, que cualquier problema humano se podía resolver a través de la razón. Y obviamente, hermanos, ellos estaban orgullosos de su literatura, de su arte, de su filosofía, de su política y su ciencia. Su razonamiento intelectual no alcanzaba, sin embargo, con respecto a las cosas realmente valiosas y eternas en el Señor. Hermanos, yo les digo, el pensar por sí mismos no alcanza para planear ni resolver asuntos realmente importantes en la vida. Nosotros podemos pensar muy bien, quizá correctamente, muy inteligentemente, pero sigue siendo nuestro pensamiento. Y no alcanzan, hermanos, para resolver los asuntos realmente importantes de la vida. Por eso, las personas que no conocen a Dios viven vidas insignificantes, sin sentido verdadero. Viven persiguiendo cosas inútiles, gastando energías en cosas temporales que solo les trae frustración y al final muerte. ¿Saben? Salomón
El hombre que había experimentado toda clase de privilegios y placeres mundanos, el hombre más sabio y rico del mundo antiguo, al final había llegado a una sola conclusión acerca de la vida mundana. Él dice honestamente: miré todas las obras que se hacen debajo del sol, y he aquí, todo ello es vanidad y aflicción de espíritu. Es como si al final de esta vida le preguntáramos al hombre más rico del día de hoy: ¿qué conclusión tiene de la vida? Y si fuera intelectualmente honesto, diría: todas las obras que se hacen debajo del sol, todas ellas son vanidad y aflicción de espíritu. Vanidad es como correr tras el viento, correr tras nada. La segunda cosa, hermanos, que nos dice este pasaje que caracterizaba a los impíos es el entendimiento entenebrecido. Dice el verso 18: teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Ellos estaban en una oscuridad e ignorancia espiritual. Ahora, este desconocimiento de las cosas espirituales es lo que a ellos les arrastraba a la inmoralidad. Sí, si no nos dicen qué está mal explícitamente como la palabra de Dios, es muy fácil caer en lo que está mal. Y la causa de esta oscuridad, hermanos, era la dureza de su corazón. Es decir, la terquedad voluntaria de pecar y pecar, permanecer en pecado. La dureza de corazón no nos permite ver las cosas como realmente son. ¿Alguna vez han peleado con alguien muy terco? Aunque le digas: de verdad, esto no es razonable, no está bien, ¿salen de su idea? ¿Salen de su posición? No. Los adolescentes tienen una fuerte dosis de terquedad. Pelear con ellos es batalla perdida. Sí. La dureza de corazón viene así. Es la terquedad voluntaria de permanecer en pecado. La dureza del corazón siempre nos va a obstruir. Son como esos lentes que alteran la realidad objetiva y la realidad espiritual. ¿Saben qué? Esto lo vemos muy bien en la escena de las plagas, ¿se acuerdan? Cuando Moisés va a Egipto por llamado del Señor a liberar al pueblo de Israel, ocurren cosas muy extraordinarias. Y una de ellas es el milagro de los piojos, ¿se acuerdan? Sí, está inundado por un rato por mandato de Dios, por la mano de Moisés, a través de la mano de Moisés, y se llenan de piojos. Y lo que hacían sus hechiceros, sus encantadores de ese tiempo era imitar lo que hacía Moisés. Pero no pudieron replicar este milagro de los piojos. Y miren a qué conclusión llegaron los hechiceros. Y se lo dijeron al faraón. Esta terquedad, esta obstinación ha llevado al faraón no poder ver el dedo de Dios en las plagas del Éxodo. Incluso cuando sus propios siervos se lo habían dicho. Dice Éxodo 8:19. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó. Se lo advirtieron: Faraón, esto no lo puede hacer cualquiera, es Dios. Y él endureció su corazón y no los escuchó, dice. Ahora, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo llega un hombre a este nivel de endurecimiento de corazón?
Los hombres rechazan a Dios. Y Dios a su vez determina soberanamente enceguecer sus mentes, excluirles de su presencia y dejarlos que se pierdan en su ceguera espiritual. Romanos explica un poco este proceso. Dice 1:22, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios. Ahora, ¿cómo responde Dios? El verso 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Cuando estamos obstinados en pecar y pecar, Dios va a retirar su mano restrictiva y va a dejar que nos perdamos en nuestra impiedad, en nuestra oscuridad espiritual. Por eso, los impíos no pueden responder a la verdad. Hay un momento donde llega que la verdad ya no les entra. Puedes explicar muy bien la palabra en términos muy claros, pero ellos tienen una venda que no les va a permitir ver ni escuchar. Son como ese cadáver que no puede escuchar ni responder. El pecador, hermanos, espiritualmente muerto en sus delitos y pecados, no puede escuchar ni entender las cosas de Dios. Es como un callo que se forma después de una fractura de un hueso, la dureza del corazón. Porque el pecado tiene ese poder, un poder petrificador en el corazón del hombre. Lo endurece y lo paraliza frente a la verdad espiritual. ¿Conoce gente así? ¿Sí? Que están duros de corazón, que puedes decirles la noticia más increíble, la verdad más objetiva. Ellos ni se van a inmutar, porque tienen un callo en vez de corazón. No es cuestión de educación o de intelecto, hermanos, es ceguera espiritual. Ahora, la educación en nuestros días ha dado pasos gigantes. Hoy hay gente con títulos universitarios, maestrías y doctorados por millones, y están orgullosos de su nivel de conocimiento y ciencia. Para muchos, hermanos, el insulto más grande es que le digas ignorante, más que pecador. A ellos no les importa que les digas pecador, pero cuando les dices ignorante, ahí sí se ofenden. ¿Por qué? Es el culto del yo. Títulos, posgrados, maestrías, doctorados. Pero toda esa educación, toda esa cultura no ha servido para alcanzar a conocer a Dios ni hacer su voluntad. Es más, cada vez este conocimiento arrastra a la gente hacia cosas más perversas y más inmorales, más irracionales e insensibles. Como decía Voltaire, los pecados antiguos son los pecados modernos, solo que ahora están más sofisticados. La tercera cosa que los impíos tenían en su vida normal era la insensibilidad moral y espiritual. El verso 19 dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. De niño, he conocido personas que literalmente caminaban descalzos. ¿Cuántos han conocido gente así? Literalmente descalzo. Cuando veías la planta de sus pies, parecían una suela en vez de piel. Ahora, un mecanismo de defensa contra la fricción y el daño constante era el callo que ellos desarrollaban en los pies. Y aunque esto les ayudaba mucho a no sentir dolor al pisar superficies accidentadas, después ellos ya no podían sentir la caricia de la esposa, por ejemplo.
Y ya no podían sentir ni siquiera el dolor cuando pisaban cosas peligrosas, porque ya se habían hecho insensibles a estos estímulos. Hermanos, quienes son mentalmente ciegos, tarde o temprano se van a volver moralmente insensibles, con callos en el corazón. Van a perder toda sensibilidad para distinguir entre el bien y el mal, y se van a entregar de lleno a la búsqueda del placer. No me diga que no conoce gente así. ¿Cuál es el principio? Su ceguera espiritual. Ahora, esto no debe ser una sorpresa para nosotros. El apóstol Pablo en 2 Timoteo 3 dice, también debes saber, esto le dice a su hijo Timoteo, hijo espiritual Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Escuche. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Esta es una descripción de nuestro mundo actual. Estamos llenos de gente así. Todas estas personas que describe Pablo tenían un callo, una piedra en lugar de corazón frente a las cosas espirituales. La conciencia la tenían totalmente cauterizada. Nuestra realidad es así. Hoy estamos rodeados de personas así. Hoy la gente llama a lo malo bueno, y al pecado ni siquiera lo disimula. Se cometen abiertamente las peores inmoralidades y perversiones a vista y paciencia de la sociedad. A ellos no les importa el juicio moral. Ellos quieren su propia satisfacción, llenar sus deseos a costa de lo que sea. La oscuridad de la mente, la ignorancia de la verdad y la falta de sensibilidad espiritual van a desembocar en un solo lugar, indefectiblemente. Y aquí dice, en lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y esa es la última cosa que caracterizaba a los gentiles. Eran depravados en su mente. Todas las personas, hermanos, primitivamente tenemos la noción de saber diferenciar qué es bueno y qué es malo, qué es correcto y qué es incorrecto. Además, cuando hacemos algo malo, sentimos vergüenza. Y no solo sentimos vergüenza, sino que tratamos de ocultarlo, disimular y camuflar. Porque primitivamente, instintivamente sabemos qué es bueno y qué es malo. Pero si persistimos, a pesar de esa pequeña alarma que tenemos, en pecar y pecar, errar y errar, muy pronto vamos a endurecer nuestra conciencia. Ya no vamos a sentir ni siquiera culpa. Y vamos a rechazar las normas morales para vivir exclusivamente según nuestro yo, nuestros propios deseos. ¿Saben qué? En ese estado ya nos hemos vuelto nuestro propio Dios y se han cauterizado completamente nuestra conciencia y ya no sabemos distinguir lo bueno de lo malo. La lascivia es eso, ya no tener freno moral, pecar por deporte, dirían algunos. Es llegar a un extremo de ya no poder diferenciar ni lo moral ni lo ético de lo perverso. Y cuando la indecencia se convierte en un estilo de vida, tarde o temprano se va a corromper toda nuestra vida. Por eso hoy la homosexualidad, todas las perversiones sexuales,
El aborto, la mentira, la trampa, el robo, los homicidios y todas las demás formas de perversión moral se han vuelto tan comunes y toleradas en nuestro medio. Ahora esto es terrible. Esto es terrible que la humanidad viva así. Pero más terrible, hermanos, es ver personas que dicen ser creyentes y viven con este patrón de vida. Hermanos, no podemos decir que somos creyentes si nuestra vida se está degradando de esta forma. No. Pero viene la solución, y ese es nuestro segundo punto. El ejemplo de Jesús, el hombre perfecto. Hasta aquí les he querido exponer algo un poquito más detallado. Ahora vamos a correr un poco. Dice el verso 20 y 21, mas vosotros no habéis aprendido hacia Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Ahora, aprender a Cristo no es la forma típica que tenemos nosotros para llamar o referirnos a la conversión. En otra traducción dice de esta forma: pero ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. El verso 20. Ustedes no conocieron a Cristo para vivir así. A veces usamos términos como nacer de nuevo, que está bien, pero con mayor frecuencia, hermanos, muchos usan expresiones ajenas a la Biblia como invitar a Cristo a nuestras vidas. ¿Han escuchado esa frase? Invita, hermano, a Cristo a tu vida. Abre tu corazón. Esto es egocéntrico y es antibíblico. Hablamos poco de aprender y muchas veces invitar. Y creemos que la doctrina y la evangelización, hermanos, no están relacionadas. Decimos muchas veces que primero se salven y luego aprenderán la doctrina. Es más, el creyente ha ido un poquito más allá. Suelen decir, no adoro la doctrina, yo adoro a Jesús. ¿Han escuchado esa frase? Pablo jamás toleraría semejante disparate, porque es un disparate. Ahora yo pregunto, ¿cómo se puede aprender de Cristo sin aprender las doctrinas que nos revelan quién es Él? ¿Qué es Cristo? ¿Es solo un hombre o también es Dios? Este y otros asuntos son muy importantes, hermanos, y solo al estudiar la doctrina de Cristo en las Escrituras vamos a poder encontrar la respuesta. Lo lindo de esto, hermanos, es que cuando Jesús hablaba, cuando Jesús divulgaba el evangelio del reino, Él enseñaba. Sí, en todos los evangelios donde encontramos a Jesús hablando, Él siempre está enseñando. A menudo las verdades que enseñaban, obviamente, tomaban un buen tiempo para ser comprendidas, porque eran verdades nuevas y muchas veces difíciles de digerir. Y esto solo era mediante el ministerio del Espíritu Santo de Dios. Cuando Pablo hablaba e iba a las sinagogas, él enseñaba a partir de las Escrituras, demostrando que Jesús era el Mesías prometido. Ahora, Pablo supone que aquellos que han venido a Cristo ya han aprendido mucho acerca de Él y acerca de la naturaleza de la vida cristiana. Es más, es este aprender a Cristo lo que ha provocado que ellos confíen sus vidas al Señor como Salvador. Pero Jesús no solo es un maestro. Jesús no solo es un maestro, es más que un maestro. Jesús es la verdad. Dice Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús es la verdad. Ahora, acercarse a Dios por fe es pasar de muerte a vida, de la condenación a la justificación, del pecado a la santificación y de la ignorancia a la verdadera sabiduría. Y eso es lo lindo, cuando nos convertimos a Cristo, cuando venimos a Jesús, nuestros ojos son abiertos y decimos: wow, esta vida no la conocía.
Pero esta es la verdadera vida. Dios es bueno, hermanos, y llega a nosotros. Y cuando Él llega para cambiar nuestra forma de pensar. Porque de eso se trata el verdadero arrepentimiento. Cambiar de mentalidad y llegar a ver las cosas como Dios las ve. Y esa es nuestra lucha diaria. ¿Cuánto de lo que nos pasa lo vemos con los ojos de Dios? ¿Cuántos en este conflicto hemos logrado por lo menos acercarnos a ver cómo Dios está viendo esto? El modelo de vida que Pablo dice que debemos vivir no debería sorprendernos, hermanos. Por muy diferente que sea nuestra vida antigua, nuestra nueva relación con el mundo y con nuestra nueva naturaleza, hermanos, debe ser comprendida a la luz de su palabra. Y eso garantiza que hemos aprendido algo de Él. ¿Saben? En Antioquía los discípulos de Jesús han recibido el mejor elogio. Dice Hechos 11:26, y se congregaron allí todo un año con la iglesia. ¿Y qué hacían? ¿Qué hacían? Saltaban, se gozaban, había fiestas espirituales, se revolcaban. Típicamente, ¿qué hacía el pueblo de Dios? Dice allí, y enseñaron. La religión cristiana es una religión de enseñanza. Si quieres ser creyente, fiel, verdadero, un buen discípulo, siéntese y aprenda. Es enseñar, ser enseñados y después enseñar. Dice, y enseñaron mucha gente, y a los discípulos se los llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cuando estaban enseñando, ellos realmente se parecían en mente y acciones a Jesús. Qué elogio, ¿verdad? A veces a mí me dicen, y esto lo digo sin orgullo por si acaso, había sido hijo de don Macedonio. Y para mí es un gran privilegio llevar ese nombre, porque admiro a mi papá. Lo mismo, cristianos. ¿Saben por qué? Porque se parecían a Cristo en mente y acciones. Por eso debemos ahora volcarnos a lo último, y en esto voy a ser muy breve, hermanos. Y ese es nuestro tercer punto, el andar del nuevo hombre. ¿Cómo anda el piadoso? Dice la palabra del Señor, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, después de este pasaje, hermanos, a partir del verso 25, Pablo va a decirnos específicamente de qué acciones y actitudes debemos despojarnos. Lo que dice en estos breves versos, hermanos, son principios generales que deben regir estos cambios. Es decir, ¿qué es lo grande que debemos pensar para que estos cambios se den? Ahora, una cosa que es importante saber, hermanos, es que nuestro comportamiento carnal solo es la expresión de nuestra naturaleza carnal interior. Es decir, expresamos lo que somos. Nada más. Pero también el cambio de nuestra conducta es la expresión del hombre interior que ha sido creado de nuevo y fortalecido por el Espíritu Santo. Dice Colosenses, por tanto, dice, de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús el Señor, andad en Él.
de la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, el Señor, andad en Él. Y Romanos 6, 1 y 2. ¿Qué diremos pues? Dice, ¿continuaremos pecando para que la gracia abunde? De ninguna manera, dice Pablo. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos en él? O el llamado en Gálatas. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Entonces, ¿qué debemos hacer? Tres cosas. Primero, despojarnos. Segundo, renovarnos. Y tercero, vestirnos del nuevo hombre. En Cristo, hermanos, el viejo hombre ya ha sido crucificado, ya está muerto, dice la palabra. Por eso se debe ver como una conducta cotidiana el andar crucificando esta carne cada día y dejar de lado todo lo que surge de los deseos carnales. Muchas veces juzgamos al hermano que entra fumando. ¡Qué pecador! No ha entendido la palabra de Dios. Pero no opinamos de ese hermano que está excedido en peso y que mañana va a desarrollar enfermedades metabólicas. Es el mismo pecado. No saber controlar el deseo carnal. Ahora yo les digo un pecado no muy grave. Imagínense pecados más terribles. Debemos despojarnos del viejo hombre. Y al mismo tiempo debemos revestirnos del nuevo. En términos bíblicos, hermanos, despojarse del viejo hombre implica, primero, arrepentirse de los pecados y errores pasados. Decir, Señor, perdón por aquellos. No los voy a volver a hacer. Segundo, renovar la mente, es decir, cambiar la manera de pensar según los principios de Dios. Si yo no asiento mentalmente un cambio, muy pronto voy a volver al patrón del error. Yo no cambio por emoción, yo cambio porque estoy convencido que esto es lo correcto. Cuando no llegue ese convencimiento aquí, olvídense, los cambios son temporales. Como los maridos arrepentidos, ¿no? Sí, nunca más, no, mi amor, eso ha sido la última vez. Pero es emocional, es superficial. No ha medido todavía, no ha calculado el daño que ha ocasionado. Porque no hay mente de la mente. No el cambio de la mente, quiero decir. Y tercero, vivir de acuerdo al nuevo hombre, que es creado según Dios en justicia y en santidad. Hermanos, va a llegar un día en que nuestra lucha con el pecado se va a acabar. Vamos a ser cubiertas de vestiduras blancas por los méritos de la sangre del Cordero. Pero mientras llegue ese día, por nuestra nueva identidad y en dependencia del Espíritu Santo, debemos ir a la palabra para que nuestra mente sea renovada. Debemos despojarnos del viejo hombre y vestirnos del nuevo que ha sido renovado en Cristo Jesús. Cristo no nos ha salvado para que vivamos como queramos. No nos ha salvado para vivir una vida disipada. Nos ha salvado para vivir una vida piadosa, radicalmente distinta a la que teníamos cuando éramos incrédulas. El evangelio predicado por Juan el Bautista, por Jesús y los apóstoles, llamaba a los hombres al arrepentimiento y a la fe en Cristo. Se les pedía que se aparten de su pecado y se vuelvan a Cristo. Y era evidente que esto implicaba una nueva forma de vida. El problema, hermano, es que el evangelio de nuestros días ya no luce así. Ya no es radical. Somos muy malos modelos muchas veces de cristianos. Decimos, no me avergüenzo del evangelio. Pero ¿se ha preguntado alguna vez si el evangelio se avergüenza de usted? Renunciar diariamente al viejo hombre, aprender de Jesús continuamente, el revestirnos del nuevo hombre, debe ser nuestra tarea cotidiana.
En otras palabras, debemos trabajar y trabajar activamente en nuestra santificación después de ser salvos. Ese es nuestro único deber. Esta debe ser nuestra oración. Morir a nosotros, despojarnos del viejo hombre y revestirnos de nuevo. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque podemos ver en tu palabra, Señor, que debemos avanzar. Que pensando en nosotros, Señor, viendo honestamente nuestra condición, aún falta pasos que dar. Te rogamos, sin embargo, Señor, que traigas este pensamiento y este sentir en nuestro corazón. Que podamos ser renovados por tu Espíritu y por tu palabra, Dios. Que podamos hastiarnos, Señor, que podamos rechazar el viejo hombre, verlo como caduco, Señor, que no aporta nada en nuestra nueva identidad delante de ti. Te rogamos que obres soberanamente sobre nuestro corazón, que puedas llevarnos a ese lugar de la madurez, donde podamos verte a ti y nosotros reflejados en ti, Señor. Que nuestra vida por un rato, Señor, explique que somos tus hijos y que estamos siendo movidos por tu Espíritu hacia una transformación de vida visible, Dios. Que nuestra forma nueva de vida, Señor, sea un estímulo para otros que no te conocen. Cuando nos vean a nosotros, oh Dios, te vean a ti. Que todo de nosotros irradie tu amor, tu santidad. Oh Padre Santo, te rogamos que ahí nos ayudes a dejar los viejos rudimentos de esa vieja naturaleza, de esa mente perversa, oscurecida, de ese corazón duro, Señor, y nos vuelvas tus hijos, nuevos como tu palabra dice. Oh Padre Santo, te rogamos que puedas obrar esto en nosotros. Gracias por tu palabra hoy. En el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén.